Y una nueva mala fotografía para la economía nacional y poco apunta a que se vaya a revertir en el corto plazo. Vamos a revisarlo con René Fernández, economista de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está? Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, Carla. Qué bueno. Mira, de inmediato vamos a comenzar entonces hablando respecto de este IMASEC correspondiente al mes de marzo y esta contracción que tuvo la economía de este menos 0,1%, que no solo confirma una caída, también está por debajo de lo esperado, considerando que los analistas proyectaban un crecimiento cercano al 0,5%. ¿Cómo se puede explicar esta diferencia tan marcada entre la expectativa y la realidad que tuvimos y que conocimos ayer? Efectivamente, llevamos 3 meses muy malos en lo que a crecimiento respecta, ambos los 3 meses con cifras negativas, y estas cifras negativas en el fondo dan cuenta de que hemos venido decreciendo si nos comparamos con los mismos meses del 2025. Desde ese punto de vista existe una diferencia quizás fundada en que hay algún elemento como el positivo precio del cobre, que podría indicar que nuestra economía estaba mejor o que podría ser que los analistas en el fondo previeran que venía un periodo positivo. Sin embargo, la realidad es más dura que las expectativas y estos 3 meses en el fondo son efectivamente un duro golpe en lo que a resultados respecta, digamos, no dejan de venir las malas noticias. Claro, ya son 3 meses consecutivos con cifras negativas. Con esto ya conocemos el resultado del crecimiento del país en el primer trimestre, que según indicó el Banco Central fue de un menos 0,3% al juntar estos 3 meses. Pero aquí la pregunta de rigor es ¿en qué momento esto deja de ser un dato puntual y pasa a ser una señal clara de una desaceleración más profunda de la economía chilena? Porque como bien lo decía, en estos casos lo más probable es que la respuesta la tengamos cuando desde el Medio Oriente tengamos también una respuesta más certera, ¿o no? Claro. A ver, siempre en el fondo el contexto juega un rol, pero cómo interpretamos el contexto también juega un rol. Y esto en el fondo es ante no solo la economía, ante cualquier situación en la vida. ¿Cuál es el problema y cómo nos afecta el problema? Y desde ese punto de vista, efectivamente, existe un contexto sumamente movido, sumamente complejo, y desde el estrecho de Hormuz, la guerra comercial en algún periodo anterior, con distintos capítulos, pero además de aquello, factores internos que han decidido, en el fondo, que el Ejecutivo ha decidido apretarse el cinturón de una vez por todas para poder enfrentar, en el fondo, la coyuntura. Y la eliminación parcial del MEPCO hace que cada uno de estos shocks internacionales nos afecten en mayor medida también, digamos. Claro, una variación que en otro plano vamos a conocer también dentro de esta semana cuando hablamos de los combustibles. Pero quedándonos aquí en el tema del IMASEC, ¿cuánto es lo que está pesando hoy estas variables? Por ejemplo, ya tenemos una inflación de un 2,8% en los últimos 12 meses. Hace poco conocimos el nivel de desempleo que estaba en un 8,9%. Entonces, ¿todo esto cómo impacta también al crecimiento de la actividad económica? Claro, lo que tratando de buscar lo bueno, digamos, aunque sea un cuarto del vaso medio lleno, el índice mensual de actividad económica no descendió más porque el comercio estuvo bien. El comercio, en el fondo, que genera bastante empleo a nivel país, aumentó si lo comparamos con el periodo anterior. Aumentó un 5%. Y aquello da cuenta, en el fondo, de que el efecto, no obstante este crecimiento en el comercio, el decrecimiento está sustentado particularmente por el factor minero, menor extracción de cobre. Entonces, si bien es cierto, el decrecimiento del IMASEC debiera afectar en el empleo en un corto plazo, que el comercio esté sumamente fuerte y con mejores cifras que el año anterior, da cuenta de que la situación podría no ser tan dramática como las cifras pueden estar indicando. Claro, porque aquí estamos en una especie de disyuntiva, porque remontándonos, por ejemplo, a lo que fue el año 2022, cuando se empezaron a tomar medidas por una inflación,
Vimos que, por ejemplo, el Banco Central comenzó a elevar la tasa de interés para que precisamente la gente no se endeudara, en este caso, porque había un shock en ese momento de la demanda. La gente tenía mucha plata, mucho dinero, claro, por el tema de los retiros, pero en esta oportunidad es diferente. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer aquí el Banco Central o el gobierno incluso para un poco amortiguar este crecimiento negativo que hemos tenido en estos primeros 3 meses? Sí, el banco, efectivamente, el 2022 tuvo esa coyuntura que tú describes. El Banco Central en un último tiempo ha mencionado que no va a hacer modificaciones relevantes en la tasa, porque además en el fondo se encuentra en una lógica, en una disyuntiva compleja de enfrentar, que es en el fondo una economía que se está estancando, o peor aún, que está decreciendo en alguna medida, pero en los últimos años con un crecimiento bastante bajo, digamos, cercano al 2%, son cifras que no son para nada positivas de los últimos años. No es solo una cosa de este trimestre coyuntural, es una cosa de que nuestra economía está sumamente lenta. Entonces, en ese sentido, el Banco Central podría actuar algo, pero también hay presiones inflacionarias, digamos. Entonces, se proyecta un crecimiento cercano al 1,5% para este año, apuntando a que los próximos 9 meses sean mejores que estos 3 meses iniciales sumamente malos. Pero además se proyecta una inflación por sobre la meta del Banco Central. Una meta, en el fondo, siempre bordeando el 3%, y la inflación se proyecta para este año en un 4,5%, como que ese es el promedio de la expectativa. Entonces, desde ese punto de vista, el Banco Central no puede aumentar la tasa, porque genera efectos en uno, positivos en uno y negativos en el otro, y no puede disminuirla por lo mismo. Entonces, el Banco Central está en esa disyuntiva de buscar manejar la inflación y desde otro lado tratar de reactivar la economía. Es complejo el administrar aquello, digamos. Claro, y sin ir más lejos, en la última reunión que tuvo el Banco Central, la tasa de política monetaria, en este caso la tasa de interés, se mantuvo, de hecho, en esta disyuntiva en la que se encuentran. Ahora, puede sonar quizás un poco contradictorio que en este resultado de IMACEC veamos que el país está creciendo poco, o nulo, de hecho, pero por otro lado, el comercio o los servicios estén ayudando a que este IMACEC salga de lo que es. ¿Suena contradictorio? Ocurre que como cuando estamos en el colegio y obtenemos malas notas, no obtenemos malas notas en todas las asignaturas. Y desde ese punto de vista, la minería ha sido el talón de Aquiles en este periodo puntual, pero el comercio está bien. Entonces, en el fondo, en algunas de las asignaturas estamos muy mal, en otras estamos mejor. Y desde ese punto de vista, yo encuentro que es un valor importante que la actividad comercial esté firme y aumentando. Aquello en el fondo es el aspecto que tenemos que destacar, porque eso repercute en que se generen más empleos, se mantengan empleos y compense en alguna medida el inconveniente de una menor extracción de cobre con la importancia que tiene el cobre para el país, pero y además con los empleos relacionados a la minería, no solo los directamente involucrados en la minería, pero el comercio, no obstante, hay una pequeña contradicción de que el comercio está firme, mejorando, es la señal positiva de la que a mí me gustaría afirmarme, digamos. Claro, precisamente. Y hablando, como usted mencionaba, del sector minero, ahí hubo una baja bastante considerable. ¿Esta baja tiene alguna relación con quizás que nuestro mayor exportador, por ejemplo, China, quien más nos compra cobre, está comprando menos o simplemente hay una menor extracción de este mineral? Ha habido una menor extracción, efectivamente, y aquí en el fondo tiene que ver con distintos factores. La menor extracción tiene que ver en el fondo con que ha habido accidentes, han fallecido personas, por lo tanto las faenas se cierran en algunos periodos. Y también con efectos más estructurales. La minería del cobre se ejecuta en minas que han venido envejeciendo. Por lo tanto, la capacidad de extraer con los mismos recursos va disminuyendo conforme va aumentando la edad de la mina. Y por lo tanto, esos dos efectos van generando que vaya disminuyendo la producción
ante el esfuerzo de antes. De todas maneras, existe un factor sumamente relevante en lo que mencionas del gigante asiático. El gigante asiático, si bien es cierto, en este momento no ha afectado tanto, pero recordemos lo que nos ocurrió en la crisis asiática. Hay un dicho: cuando China estornuda, el mundo se resfría. Cuando China estornuda, para nosotros es mucho más que un resfrío. Claro, es bastante complicado cuando China se resfría porque sin duda que nos enfermamos el país completo y aparentemente eso ya lo estamos viendo en este momento. René Fernández, economista de la Universidad de Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego.